Saludos, mi nombre es José Edinson Camargo Remolina, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL. A continuación voy a presentarles mi proyecto de tesis doctoral titulado Acercamiento teórico desde la didáctica del enfoque por competencias que favorezca la enseñanza de la matemática en la educación primaria. El objeto de estudio es la didáctica del enfoque por competencia, que se sustenta en las posturas de Tobón, quien plantea una secuencia didáctica, unos aprendizajes, unas evidencias y unas tareas, evaluados bajo una rúbrica específica, que Gilles Brusot propone desde su teoría de las situaciones didácticas, siendo este mismo autor quien amplía el concepto de diversidad didáctica estableciendo la particularidad de las mismas. Aquí nacen las llamadas didácticas disciplinares, favoreciendo la aparición de la propia didáctica del enfoque por competencia. Para lograr la competencia matemática que se requiere, el docente debe considerar y construir unas estrategias didácticas, que el mismo Tobón resalta como esenciales para un trabajo exitoso. Estas estrategias deben ser concadenadas a una realidad que sirva de escenario para la aplicación del saber que se quiere desarrollar, por lo que se observa la influencia en su construcción del aprendizaje significativo de Ausubel y la teoría psicosocial de Vygotsky, que incluso el Ministerio de Educación Nacional de Colombia las usa como referente para la incorporación de este enfoque. Para el desarrollo del proceso de investigación se necesita un contexto, y en Cúcuta, Colombia, existe una institución educativa de carácter público que atiende tanto educación secundaria como educación primaria, llamado Instituto Técnico Mercedes Ábrego, que inició su proceso de incorporación del enfoque por competencia desde hace ya varios años. Esto no se acompañó de ningún tipo de formación. Sin embargo, los docentes están dando respuesta de alguna manera a esta exigencia de cambio de paradigma y las grandes variantes que el escenario educativo actual presenta, cambios que Esteves y Díaz exponen muy bien en sus posturas teóricas. Como consecuencia de esto, los procesos de planeación han resultado muy difíciles para los maestros, y teniendo en cuenta la posición de Clark y Peterson sobre la resistencia al cambio de los profesores, y la de Barodi y Cooper, que plantean maestros eficaces, aquellos que son expertos en su disciplina y en la didáctica para su enseñanza, se puede pensar que la falta de experticia en la didáctica de este enfoque está generando estas situaciones. Además, se observa en las pruebas externas saber aplicadas por el IPEX, que es el Instituto Colombiano para la Evaluación, que precisamente miden el avance en competencias de los estudiantes, que los resultados en competencias de los estudiantes en matemáticas están siendo desalentadores, lo que nos permite un escenario ideal para el desarrollo de este trabajo de investigación. Para lograr este trabajo de investigación se proponen los siguientes objetivos. Uno general que plantea generar un acercamiento teórico desde la didáctica del enfoque por competencias que favorezca la enseñanza de la matemática en la educación primaria. Seguido de unos objetivos específicos que planteamos, el primero de ellos, identificar las estrategias didácticas que utiliza el docente en la educación primaria que favorezcan la enseñanza de la matemática. También es muy importante revelar las concepciones del docente de educación primaria en torno al enfoque por competencias en la enseñanza de la matemática. Además de esto, es importante analizar las estrategias didácticas desde el enfoque por competencia que promueve el currículo de la educación primaria en la enseñanza de la matemática. Con todo esto, podemos plantear un acercamiento teórico a partir de la realidad estudiada que favorezca la enseñanza de la matemática de los docentes de educación primaria con el apoyo del enfoque por competencias. Esta propuesta se justifica en el desarrollo y aporte de elementos teóricos sobre la disyunción entre las prácticas pedagógicas del contexto seleccionado y la didáctica del enfoque por competencia, contribuyendo a la discusión sobre temas de formación docente que ayuden a reducir las distancias de las teorías en uso y adoptadas de los docentes en términos de Argyres y Schoen. Además, se justifica socialmente en los beneficios que cada integrante de la comunidad educativa tendrá al tener claridad de lo que se necesita para la implementación óptima del enfoque que se presenta,
También se justifica en la postura de Díaz Quero, que sostiene la posibilidad de transformar las prácticas pedagógicas de los docentes si se generan los espacios institucionales necesarios para reflexionar acerca de los supuestos que la sustentan. Esta apuesta necesita de unos postulados teóricos y unos antecedentes. Estos últimos muy importantes, ya que permiten a priori acercarse a la solidez científica que se quiere alcanzar, posibilitando, por ejemplo, guiones de entrevistas, aspectos relevantes a observar y documentos que pueden ser de obligatoria consulta. Por ello, la relevancia del trabajo de Donoso, 2015, titulado Estudio de las concepciones y creencias de los profesores de educación primaria chilenos sobre la competencia matemática. Este trabajo fue concluyente en la tesis de que el actuar en el aula es determinado por las creencias y las concepciones que tiene el docente sobre un tema específico. Otro aspecto importante sustentado en los antecedentes es la relevancia de las acciones didácticas de los docentes, que pueden trascender el conocimiento matemático, así como las que potencian el razonamiento lógico, como lo presenta García y Batista en el 2013 en su trabajo titulado Curiosidades con el dominó para la enseñanza de las matemáticas en la educación superior. En esta misma línea, Rueda, en el 2018, presenta opciones didácticas que potencian el aprendizaje matemático en su estrategia pedagógica para el mejoramiento de las habilidades matemáticas en los estudiantes del grado quinto de la institución educativa Cornejo. Asimismo, es importante conocer los aportes teóricos sobre la efectividad del enfoque por competencia. De allí la importancia del trabajo de Trujillo en el 2014, titulado El enfoque en competencias y la mejora en la educación. Finalmente, conocer qué factores asociados propios del contexto potencian o dificultan la vida estudiantil se presentó como importante. Por ello, se incluyó el estudio de Ramírez en el 2014, titulado Análisis de la deserción en el sistema educativo oficial de San José de Cúcuta. La didáctica en esta investigación tendrá relación con las estrategias de enseñanza y la elección que el docente toma al momento de planificar, con el objetivo que el estudiante logre las competencias de comunicación, razonamiento y resolución. Estas acciones están determinadas por las estrategias didácticas que utilice. Por eso se tuvo en cuenta como referente teórico algunas que ya existen y que favorecen al aprendizaje por competencias, entre ellas la resolución de problemas, que también es una de las competencias del enfoque. La implementación de esta estrategia le exige al profesor tener muy clara la importancia de las conjeturas, como una de las grandes generadoras de la resolución, pues es de la demostración de estos que se emiten juicios y nace la necesidad de pruebas y refutaciones de estos mismos, sustentados en procedimientos metodológicos estructurados con base en la lógica y en algoritmos matemáticos bien definidos, que en muchas ocasiones tendrán un carácter creativo e innovador. Esto le permite al estudiante ser capaz de utilizar todo el conocimiento matemático en su cotidianidad, siendo capaz de resolver conjeturas y explicándolas desde los datos. Para ello es necesario utilizar los métodos de demostración, que este estudio sugiere como otra de las estrategias que el maestro debe priorizar en el enfoque por competencias, utilizando en su aplicación estrategias más concretas como el cálculo mental y ambientes motivados por lo lúdico, que favorecen la plasticidad cerebral, que es uno de los ingredientes importantes para favorecer el aprendizaje de los estudiantes. Antes de hablar de las 3 competencias del enfoque por competencias, valga la redundancia, definiré competencia matemática. Esta es la habilidad de una persona para identificar las situaciones que necesitan de conocimiento matemático para su desarrollo, aplicar ese conocimiento y obtener un resultado optimizado, ya sea un juicio o una solución, para una situación concreta o intangible, útil para la toma de decisiones en cumplimiento de su ciudadanía, acercándose a la definición propuesta por Nice en 2003. La primera competencia hace referencia al razonamiento. Para el proyecto PITSA, la acción de pensar matemáticas
está presente en todos los procesos de la persona. Por eso se considera transversal y de tipo instrumental. Este le permite al sujeto pensar y repensar sobre una situación específica, lo que facilita la aprehensión de conocimiento, como lo afirma Sais en el 2002. Pensar es un proceso que crea conocimiento a partir del que ya existe. Es una habilidad intelectual que permite lograr del modo más eficaz los resultados deseados. El razonamiento hace al individuo único y largos y profundos razonamientos construyen sus creencias, concepto muy importante para este estudio. Se considera competencia matemática porque obliga al individuo a realizar operaciones cognitivas que tienen que ver con el cálculo mental, la deducción, la probabilidad, la inducción, la casualidad, entre otras. Otra de las habilidades que evalúa el enfoque por competencia es la capacidad de comunicar, que hace referencia a la transmisión de conocimiento, con prácticas observables como la exposición, el diálogo, la discusión, la pregunta. Estas actividades permiten tomar ideas de otros y modificar las propias. Incidir en las ideas del otro, llamar a la reflexión de una situación, pensar sobre un tema específico y dar respuesta a un cuestionamiento intrínseco o extrínseco. Esto permite construcción de conocimiento. Al igual que la competencia anterior, esta claridad nos permite rastrear en las prácticas del profesor si está eligiendo bien sus estrategias para el desarrollo de esta competencia matemática, que se puede evaluar bajo la perspectiva de Cardoche y Manzoli, que afirman que una persona es competente en comunicar cuando es capaz de expresarse de manera oral o escrita coherentemente acerca de las matemáticas y comprender o interpretar los enunciados orales o escritos de otras personas. Finalmente está la competencia de resolución, en la que ya la habíamos abordado como estrategia, que es una habilidad intelectual que involucra la toma de decisiones de la persona y es considerada una habilidad de orden superior. En esta se involucran varias habilidades intelectuales, entre ellas el razonamiento. Finalmente, las competencias ciudadanas son el conjunto de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas, conocimientos y actitudes que articulados entre sí hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática. De lo anterior surge la importancia de conocer la concepción de los docentes partes del estudio sobre la didáctica del enfoque por competencia, por lo que se hace relevante establecer este concepto, que para este estudio es el constructo mental organizado del quehacer de una actividad, normado por sus creencias, lo que sugiere su subjetividad en estas, susceptibles a cambios en la medida que sus creencias varíen conforme como lo propone Thomson, quien afirma que estas son una creación de la humanidad que cambia y se amplía constantemente. Aquí los postulados teóricos del doctor Díaz frente a la idea de que las prácticas pedagógicas pueden ser susceptibles al cambio, se fortalecen con este postulado. Para poder argumentar el enfoque por competencia, que no es más que la formación de personas éticamente competentes con el ejercicio de su ciudadanía dentro de un marco del desarrollo sostenible en términos personales, ambientales, económicos y sociales, es necesario ponerlo en términos de la teoría antropológica de la didáctica de Chevallard, que sitúa la actividad matemática y en consecuencia la actividad del estudio de las matemáticas en el conjunto de actividades humanas y de instituciones sociales, y por eso es que se habla de teoría antropológica. Eso plantea una praxeología entre el saber hacer práctico técnico y el saber conocer tecnológico teórico, que para el caso específico se puede resumir de la siguiente manera. La tarea es el desarrollo por parte del maestro de las estrategias didácticas, la técnica, la secuencia didáctica que construye el maestro para desarrollar una competencia, la tecnología, las propias competencias matemáticas establecidas y la teoría, obviamente la formación de personas éticamente competentes con el ejercicio de ciudadanía, que es
la competencia que quiere desarrollar en el estudiante este enfoque por competencias. Para establecer la distancia entre el enfoque por competencia y la realidad, se utilizará la teoría de uso propuesta por Argyres y Chon. Esta permitirá establecer el quehacer docente producto de sus concepciones frente a la enseñanza por competencias, permitiendo describir la realidad del fenómeno que se quiere estudiar. Así, el esquema queda de esta forma. Observemos la imagen. Para el proceso metodológico, el objeto de estudio parte de una realidad complicada, con altos niveles. Por ello, para capturar de manera fiel esta realidad, se necesita un método riguroso, estructurado y fiable, con un fundamento epistemológico claro y principios axiológicos bien definidos, por lo que se concibe este estudio con una naturaleza cualitativa, con un método fenomenológico, utilizando para ello 5 informantes claves de la Escuela Jardín Nacional, de la sede del Instituto Técnico Mercedes Ábrego, de la ciudad San José de Cúcuta. Estos informantes se escogieron con un criterio de 2 años de experiencia en el cargo de docentes de matemáticas de educación primaria. Para recoger la información se van a utilizar técnicas como la entrevista, la observación y el análisis documental. Esto se desarrollará en 3 etapas. La descriptiva, que pretende obtener una descripción del objeto de estudio que tenga la característica de ser abarcadora desde una mirada de tipo complejo, sin carga emocional ni prejuiciosa, que muestre la realidad del sujeto de forma coherente y ajustada a lo observado. Una etapa estructural, que se realizará el análisis de las descripciones comprendidas en los protocolos, iniciando con la reducción de los datos obtenidos en el trabajo de campo, leyendo atentamente cada protocolo desarrollado y estableciendo cada una de las unidades temáticas naturales en unidades de sentido, que serán codificadas, cada una de estas enmarcada dentro de una estructura más compleja llamadas categorizaciones, y estas se triangularán para establecer una explicación cercana al fenómeno. Esto soportado siempre en el marco de referencia, verificando la no existencia de singularidades negativas que suponen la existencia de relaciones faltantes o de contradicciones en el acercamiento. Después de hacer una depuración que sugiera agotamiento de singularidades negativas, se concluirá cuál es el tema central que domina cada unidad temática, expresándolo en un lenguaje científico e integrando todos los temas centrales en una unidad descriptiva, generando a partir de allí una estructura general para de nuevo contrastarla con los sujetos de estudio en una nueva entrevista. Posteriormente emergen los conceptos, los cuales serán contrastados con la teoría y propiciarán los constructos o el constructo revelador del estudio. En el momento final de la investigación se relacionan los resultados obtenidos con las investigaciones o conclusiones planteadas en otros estudios de otros autores. Esto con el objetivo de compararlos y establecer si existe correlación o contradicción con ellos, explicando qué situaciones fundamentan estas similitudes o diferencias, logrando aumentar el conocimiento existente sobre el objeto de estudio analizado. En esta parte es importante revisar un externo al proceso. Así se verifica el proceso de neutralidad y confiabilidad de las fases descritas anteriormente. Incluso los mismos informantes del estudio pueden valorar cómo sus datos fueron contribuyendo a emerger el constructo o los constructos que aspira el investigador a diseñar. Finalmente, en la fase informativa, se presenta el informe de los resultados obtenidos haciendo las conclusiones pertinentes del trabajo y generando el constructo o los constructos que favorecerán la enseñanza de la matemática en el ciclo de la educación primaria desde el enfoque por competencias, teniendo para ellos unos criterios científicos bien definidos, iniciando por la credibilidad.
que para lograrla se hará la retroalimentación constante de los hallazgos con los informantes claves a fin de que validen la información presentada, garantizando la neutralidad del proceso y minimizando los sesgos producidos por motivaciones, intereses y perspectivas del investigador. Para probar la fiabilidad, que ayudará a establecer la consistencia de la investigación, se analizarán rigurosamente las rutas que conlleven a las conclusiones, legitimando que las líneas de razonamiento estén libres de contradicciones y en consonancia con los propósitos de la investigación. Así, esperamos llevar a buen fin este trabajo de tesis doctoral titulado Acercamiento teórico de la didáctica al enfoque por competencias que favorezca la enseñanza de la matemática en la educación primaria. Muchas gracias.